Las llaves temblaron en mis manos mientras abría esa puerta que jamás debía haber abierto. El sonido de risas llegaba desde la sala, risas que conocía muy bien. La de mi esposo Prudencio y la de mi hermana Azucena. Pero no debían estar juntos. No un sábado por la tarde. No en ese departamento que se suponía no existía. Mis piernas se volvieron de gelatina cuando vi los zapatos de niño junto a la entrada. Pequeñitos, como de 7 u 8 años. Mi corazón se detuvo por completo cuando escuché una vocecita gritando: «¡Papá! ¡Papá! ¡Ya llegaste!», dirigiéndose precisamente a mi marido de 40 años de matrimonio. Pero para entender cómo llegué a ese momento que cambió mi vida para siempre, tengo que contarles toda la historia desde el principio, desde que comenzaron esos trabajos de sábado, que me parecían tan extraños pero que nunca me atreví a cuestionar. Mi nombre es Domitila Cervantes. Tengo 66 años y vivo aquí en Tlaxcala, en el mismo barrio donde nací y me crié. Durante 40 años creí conocer a mi esposo Prudencio como la palma de mi mano. Creí que éramos una pareja sólida, de esas que ya no se ven mucho, que habíamos construido juntos una vida honesta y trabajadora. Teníamos nuestros 2 hijos, Ricardo de 44 años y Norma de 42, ambos ya casados y con sus propias familias. Pensaba que lo único que nos quedaba era disfrutar de nuestros nietos y de esa tranquilidad que da haber cumplido con el deber. Pero qué equivocada estaba. Qué ciega había estado durante los últimos 10 años de mi vida. Si esta historia les está llamando la atención, por favor denle like para que sepamos que les está gustando. Suscríbanse si aún no lo han hecho y comenten de qué país nos están viendo. Su apoyo nos ayuda muchísimo a que estas historias lleguen a más personas que necesitan escucharlas. Prudencio y yo nos casamos cuando él tenía 28 años y yo 26. Fue un noviazgo tradicional, de esos de antes, donde él llegaba a pedir permiso a mis papás para salir conmigo los domingos. Mi papá, que en paz descanse, era herrero y siempre decía que Prudencio era un hombre trabajador, que se veía que sabía lo que quería en la vida. Mi mamá, doña Carmen, también lo quería mucho porque era muy respetuoso y siempre llegaba con algún detallito para la casa. Prudencio trabajaba desde joven en una empresa de materiales de construcción aquí en Tlaxcala. Era vendedor, tenía su clientela fija y siempre fue muy responsable con su trabajo. Nunca faltaba, nunca llegaba tarde y sus patrones lo estimaban mucho. Por eso cuando empezó con lo de los trabajos de sábado, hace exactamente 10 años, no me extrañó para nada. Me dijo que la empresa había conseguido un contrato nuevo con una constructora grande de Puebla y que necesitaban que algunos vendedores trabajaran los sábados para atender a los clientes especiales. «Es una oportunidad de oro, Domi», me decía con esa sonrisa suya que siempre me tranquilizaba. «Van a pagarme tiempo extra y ya sabes que nos viene bien el dinero. Ricardo está por casarse. Necesitamos ayudarle con los gastos de la boda». Y tenía razón. En esa época Ricardo andaba de novio formal con Leticia, y nosotros queríamos darle una boda bonita. El dinero extra de verdad nos venía como anillo al dedo. Además, Prudencio siempre había sido muy honesto conmigo en cuestiones de dinero. Me entregaba todo su sueldo completo cada quincena. Yo era la que manejaba los gastos de la casa, y nunca había tenido motivos para desconfiar. Los sábados se volvieron parte de nuestra rutina. Prudencio se levantaba tempranito, como a las 7 de la mañana. Se bañaba, desayunaba conmigo café con pan dulce, me daba un beso en la frente y se iba. «Regreso como a las 6, mi amor», me decía siempre. «Si llego un poquito tarde es porque a veces los clientes nos invitan a comer». Y así fue durante 10 años completos. Todos los sábados, sin fallar ni uno solo. Yo me quedaba en la casa. Aprovechaba para hacer la limpieza general, lavar las cortinas, planchar la ropa de la semana, cocinar algo especial para el domingo. A veces venían mis hermanas a visitarme, o iba yo a casa de alguna de ellas. Era bonito tener ese tiempo para mí, después de toda la semana trabajando también, porque yo tenía mi changarro de venta de comida casera aquí en el barrio. Mi hermana Azucena era la que más me visitaba los sábados. Ella es 3 años menor que yo,
63 años tiene ahora, y siempre fue la más alegre de todas las hermanas. Se casó también, pero enviudó hace como 15 años. Su esposo, que en paz descanse, murió de un infarto muy joven, y ella se quedó sola porque no tuvieron hijos. Desde entonces vivía en un departamentito pequeño, aquí cerca del centro. Trabajaba de costurera, y nosotros siempre la incluíamos en todas las reuniones familiares. Azucena y Prudencio siempre se llevaron muy bien. Él la trataba como a una hermana de verdad. La defendía cuando algún hermano mío decía alguna tontería machista. La ayudaba con cosas pesadas en su casa. Hasta le arregló varias veces la lavadora cuando se descomponía. A mí me daba mucho gusto verlos llevarse tan bien, porque hay familias donde los cuñados no se aguantan, y nosotros éramos como una familia unida. Recuerdo que hace como 8 años, Azucena hasta consiguió trabajo en la misma empresa donde trabajaba Prudencio. Había una vacante para secretaria en el área administrativa, y Prudencio le avisó. Ella aplicó, la aceptaron, y durante varios meses trabajaron en el mismo lugar. «Qué bonito que puedan ir juntos al trabajo», les decía yo. «Se van a hacer compañía». Pero después de unos meses, Azucena renunció. Dijo que no le gustaba el ambiente, que las otras secretarias la trataban mal, que prefería regresar a su trabajo de costurera, donde era su propia jefa. En ese tiempo no le di importancia, porque Azucena siempre fue muy independiente, muy de carácter fuerte. Si algo no le gustaba, lo dejaba, y ya. Los años fueron pasando, y la rutina de los sábados siguió igual. Prudencio se iba a trabajar, yo me quedaba en casa, y por las tardes a veces, Azucena venía a hacerme compañía. Nos poníamos a ver la televisión, a platicar de la familia. A veces cocinábamos juntas algo rico para la cena. Eran momentos muy bonitos, porque después de que se casaron mis hijos, la casa se sentía muy sola entre semana. Pero ahora que lo pienso, había cosas raras que en su momento no me llamaron la atención. Por ejemplo, Azucena siempre sabía exactamente qué días Prudencio iba a llegar tarde de su trabajo de sábado. «Hoy va a llegar como a las 8», me decía, porque tenía junta con los clientes de Puebla. Y efectivamente, Prudencio llegaba justo a esa hora. Al principio pensé que él le contaba cuando se encontraban en la empresa, pero después recordé que ya hacía años que ella no trabajaba ahí. También me llamaba la atención que Prudencio a veces llegaba con olores diferentes los sábados. No era su perfume de siempre, sino como un aroma más dulce, más suave. Cuando le preguntaba, me decía que era el ambientador de las oficinas nuevas donde atendían a los clientes especiales. Usan unos aromatizantes muy elegantes para dar buena impresión, me explicaba. Otra cosa extraña era que Azucena a veces tenía dinero de más. Compraba cosas bonitas para su casa. Se arreglaba el cabello en salones caros. Se compraba ropa nueva. Cuando le preguntaba de dónde sacaba para esos gustos, me decía que había tenido clientes buenos en la costura, que le habían pagado trabajos grandes. Y yo le creía, porque siempre fue muy habilidosa con la máquina de coser. Los hijos de nosotros, Ricardo y Norma, también querían mucho a su tía Azucena. Ella siempre los consintió mucho cuando eran chicos. Les llevaba dulces. Los cuidaba cuando nosotros teníamos que salir. Ya de grandes, seguían muy cariñosos con ella. Azucena era madrina de confirmación de Norma, y siempre estaba presente en todas las fechas importantes de la familia. Por eso, cuando empezaron a pasar cosas muy extrañas, jamás se me ocurrió relacionarlas con mi hermana. Jamás pensé que alguien tan cercano a la familia, alguien en quien confiaba tanto, pudiera estar involucrada en algo así. La primera cosa realmente rara que recuerdo fue hace como 2 años. Prudencio llegó de su trabajo de sábado con una cortadita en la mano derecha. No era nada grave, pero sí se veía fresca, como de ese mismo día. Le pregunté qué le había pasado, y me dijo que se había cortado con una hoja de papel en la oficina. Pero la herida se veía más bien como de cuchillo de cocina, y además tenía como restos de mertiolate, de esos que se usan en las casas, no en las oficinas. Otra vez llegó con manchas de comida en la camisa, pero no de restaurante, sino como de guisado casero. «Nos dieron de comer en la empresa», me explicó, pero yo conocía muy bien esas manchas porque eran de mi mole poblano.
del que yo hacía con mi receta especial. ¿Cómo podía ser que en una empresa tuvieran exactamente el mismo mole que yo hacía? También había días que llegaba muy cansado, pero no como cansado de trabajo, sino como cansado de paseo, de diversión. Se quedaba dormido viendo la televisión. Tenía esa cara de satisfacción que tienen las personas cuando han pasado un día muy agradable. Y a veces hablaba dormido. Decía cosas como, «Ya déjalo ahí, mañana lo recogemos». O, «No hagas ruido que va a despertar». Palabras que no tenían sentido para alguien que supuestamente había estado trabajando en una oficina. Una ocasión encontré en su cartera un papel con números de teléfono escritos, con letra de mujer. Y cuando le pregunté, me dijo que eran números de clientes. Pero yo conocía muy bien la letra de mi hermana Azucena, porque me escribía cartitas desde que éramos chicas, y esa letra se parecía mucho a la de ella. La situación más extraña de todas pasó hace como año y medio. Era un domingo en la mañana, y estábamos toda la familia reunida en casa de mi hermana mayor, Esperanza, para festejar el cumpleaños de uno de mis sobrinos. Estaban todos mis hermanos con sus familias. Era una reunión grande y alegre. En un momento dado, uno de mis sobrinos chiquitos, el hijo de mi hermano Rodolfo, se acercó a Prudencio y le dijo, «Tío Prudencio, ¿cuándo me vas a llevar otra vez al parque como a Dylan?» Todos nos quedamos viendo al niño, porque no entendimos de qué hablaba. «¿Quién es Dylan?», le preguntamos. Y el niño, muy inocente, contestó, «El niño que siempre está con el tío Prudencio y la tía Azucena cuando los veo en el parque de la Malinche los sábados». Se hizo un silencio muy incómodo. Prudencio se puso muy nervioso y dijo que el niño estaba confundido, que seguramente había visto a otra persona parecida a él. Azucena también se veía muy nerviosa, pero disimuló diciendo que los niños a veces confunden a las personas. Todos nos reímos y cambiamos de tema, pero a mí se me quedó grabado ese nombre, Dylan. Esa noche le pregunté a Prudencio directamente sobre lo que había dicho mi sobrino. Él me juró por su Madre Santísima que no sabía de qué hablaba el niño, que jamás había estado en el parque de la Malinche con Azucena un sábado, que sus trabajos eran en oficinas, no en parques. Me convenció, o yo me dejé convencer, porque después de 40 años de matrimonio, una quiere creer en su esposo. Pero desde ese día empecé a fijarme más en los detalles. Notaba que Prudencio a veces llegaba con tierra en los zapatos, como de haber caminado en jardines o parques. Una vez llegó con pelos de perro en la ropa, pero nosotros no teníamos mascota, y en su supuesto trabajo tampoco había animales. Otra ocasión traía pegajosa la suela de un zapato, como si hubiera pisado dulce o helado derretido. También me empecé a fijar en el comportamiento de Azucena los sábados cuando me visitaba. Llegaba siempre como a las 3 de la tarde, nunca antes, y siempre se veía muy arreglada, como si hubiera estado en algún lugar especial por la mañana. Tenía el cabello recién peinado, maquillaje fresco, ropa bonita, no como alguien que había estado en su casa descansando toda la mañana. Una vez le pregunté directamente, «Azucena, ¿qué haces por las mañanas de sábado?», y me contestó que se levantaba tarde, se arreglaba despacio, iba al mercado, hacía su quehacer, pero algo en su forma de contestar no me convenció. Se tardó mucho en responder, y no me vio a los ojos cuando habló. El año pasado empecé a notar que Prudencio gastaba más dinero del que me reportaba. Según él, el trabajo extra de los sábados le daba como 1.500 pesos mensuales adicionales, pero yo veía que compraba cosas que no cuadraban con esa cantidad. Se cambió el celular por uno más caro, se compró zapatos de marca, empezó a usar lociones que antes decía que eran muy caras. Cuando le preguntaba de dónde salía para esos gastos, me decía que había recibido bonos especiales, o que había vendido algunas herramientas viejas, o que había prestado dinero a algún compañero y se lo habían pagado. Siempre tenía una explicación, pero eran muchas coincidencias. También me llamaba la atención que nunca, en 10 años, había conocido a ninguno de sus compañeros de trabajo de los sábados. En su trabajo normal de entre semana, yo conocía a varios de sus colegas. Habíamos ido a posadas de la empresa, a despedidas, a algunas reuniones. Pero de los sábados, nunca me había presentado a nadie. Son trabajadores de otros turnos, me explicaba,
Casi no convivimos. Solo nos vemos para trabajar. El año pasado, por primera vez en 10 años, empecé a sentir una inquietud muy grande en el pecho. Era como una vocecita interior que me decía que algo no estaba bien, pero yo trataba de callarla porque no quería ser de esas esposas desconfiadas que andan investigando a sus maridos sin motivo. Pero las señales se fueron volviendo más evidentes. Una tarde de sábado, como a las 5, decidí pasar por la empresa donde supuestamente trabajaba Prudencio para llevarle un termo con café calientito, porque había hecho mucho frío ese día. Pensé en darle una sorpresa bonita. Cuando llegué a la empresa, las oficinas estaban completamente cerradas. No había ni un solo carro en el estacionamiento, ni una sola luz prendida. Le pregunté al velador, don Esteban, que ya me conocía de muchos años, si había alguien trabajando adentro. No, señora Domitila, me dijo extrañado. Aquí los sábados no trabaja nadie. La empresa cierra desde el viernes en la tarde y no abre hasta el lunes por la mañana. Se me heló la sangre. Pero, don Esteban, le dije, mi esposo Prudencio viene a trabajar todos los sábados desde hace años. El velador me vio con mucha pena y me contestó, señora, yo llevo 15 años cuidando esta empresa y le aseguro que aquí los sábados nunca ha trabajado nadie, ni su esposo ni ninguna otra persona. Regresé a mi casa con las piernas temblando. No sabía qué pensar ni qué hacer. Si Prudencio no estaba trabajando los sábados, ¿dónde estaba? ¿Qué había estado haciendo durante 10 años todos los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde? Esa noche no pude ni cenar. Cuando Prudencio llegó a las 6:30, como siempre, yo ya estaba en un estado de nervios terrible, pero decidí no confrontarlo todavía. Necesitaba más información. Necesitaba estar segura de lo que estaba pasando. Durante las siguientes semanas me convertí en una detective de mi propia casa. Empecé a revisar discretamente las cosas de Prudencio, a fijarme en cada detalle, a hacer preguntas indirectas. Encontré en su cartera recibos de gasolina de zonas de la ciudad donde no tenía por qué andar. Hallé un papel con una dirección apuntada, pero cuando le pregunté de qué era, me dijo que la había botado y que ya no se acordaba. Una mañana de sábado decidí seguirlo, pero a distancia, para ver realmente a dónde se dirigía. Se subió a su carro como siempre, pero en lugar de ir hacia la empresa, tomó el camino hacia el centro de la ciudad. Lo seguí manteniéndome varios carros atrás, con el corazón latiéndome como tambor. Lo vi llegar a una zona de departamentos que yo no conocía bien, estacionar su carro y caminar hacia un edificio de color verde. Esperé unos minutos y me acerqué despacio. Vi que sacaba unas llaves de su bolsillo y abría la puerta principal como si fuera su casa. Tenía llaves de un lugar que yo no conocía. Me quedé ahí parada, sin saber qué hacer, durante como una hora. Por fin decidí regresar a casa porque tenía miedo de que me viera. Pero ya tenía la dirección exacta. Calle Independencia número 247, departamento 3. Las siguientes semanas fueron las más difíciles de mi vida. Sabía que mi esposo me estaba mintiendo, pero no sabía exactamente en qué consistía la mentira. ¿Tenía otra mujer? ¿Tenía problemas de dinero? ¿Estaba involucrado en algo malo? Mi cabeza no paraba de dar vueltas, pensando en todas las posibilidades. Decidí investigar más sobre ese departamento. Un día entre semana fui a la zona y pregunté discretamente a los vecinos. Una señora mayor que vivía en el edificio de enfrente me contó que en el departamento 3 vivía una familia, una señora como de 60 años, muy arreglada, y un señor también mayor, con 2 niños pequeños. ¿Niños?, le pregunté tratando de disimular mi sorpresa. Sí, me contestó. Un niño como de 9 años y una niña como de 7. Son muy educaditos. Siempre andan bien vestidos. Los señores se ven que los cuidan mucho. Me describió al señor, y efectivamente era Prudencio. Alto, canoso, siempre con camisa bien planchada. Y cuando describió a la señora, se me partió el alma. Era exactamente la descripción de mi hermana Azucena. Ya no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Tenía que enfrentar la verdad, por más dolorosa que fuera. Pero antes necesitaba estar completamente segura. Necesitaba ver con mis propios ojos lo que estaba pasando. El sábado siguiente tomé la decisión más difícil de mi vida.
Me levanté temprano. Vi partir a Prudencio como todas las semanas. Esperé una hora para estar segura de que ya había llegado a su destino, y me dirigí al departamento de la calle Independencia. Cuando llegué al edificio, mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Subí despacio las escaleras hasta el 3er piso. Ahí estaba la puerta del departamento 3. Pude escuchar risas adentro, voces que conocía muy bien. Me acerqué más y pegué el oído a la puerta. Escuché la voz de Prudencio diciendo: «Dylan, ven acá. Vamos a jugar fútbol en un ratito». Pues. Y después la voz de una niña: «Papá, ¿me ayudas con mi tarea?» Y mi hermana Azucena contestando: «Déjalo descansar un ratito, Renata. Ya después te ayuda». En ese momento entendí todo. Mi esposo tenía otra familia. Tenía 2 hijos pequeños con mi propia hermana. Y llevaban 10 años viviendo esta mentira, construyendo una vida paralela todos los sábados. Las fuerzas se me fueron completamente. Me senté en las escaleras y me puse a llorar como no había llorado en toda mi vida. 40 años de matrimonio, una vida entera de confianza, de proyectos juntos, de creer que éramos una familia sólida. Y mi propia hermana, mi hermana menor a quien yo había cuidado y protegido desde niñas. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentada, llorando y tratando de entender cómo había pasado esto. ¿Cuándo había empezado la relación entre ellos? ¿Los niños sabían que yo existía? ¿Cómo habían logrado mantener el secreto durante tanto tiempo? Después de llorar hasta quedarme sin lágrimas en esas escaleras, me levanté y me fui a casa. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué iba a hacer con esta información que me estaba destrozando por dentro. Pero algo muy extraño me estaba pasando. Además del dolor terrible que sentía, también había una parte de mí que se sentía aliviada. Sí, aliviada. Por fin entendía todas las cosas raras que habían estado pasando. Por fin tenía respuestas a todas esas dudas que me habían estado carcomiendo por años. Ya no era mi imaginación ni mi paranoia. Era real. Y ahora sabía exactamente qué era. Esa tarde, cuando Prudencio llegó a casa como todos los sábados, actuando como si nada hubiera pasado, lo observé de una manera completamente diferente. Lo vi besarme la frente con los mismos labios que habían besado a mi hermana esa mañana. Lo vi contarme sobre su día de trabajo, con la misma boca que había estado jugando con sus otros hijos. Lo vi sentarse en su sillón favorito con las mismas manos que habían abrazado a su otra familia. Y no le dije nada. Absolutamente nada. Esa noche, cuando ya se había dormido, me quedé despierta hasta el amanecer, planeando qué iba a hacer. Porque una cosa tenía muy clara: esto no se iba a quedar así. Después de 40 años de matrimonio, después de haber dedicado mi vida entera a esta familia, después de haber confiado ciegamente en las 2 personas que más quería en el mundo, tenía derecho a una explicación y tenía derecho a una reparación. Pero no iba a ser la típica esposa histérica que hace un escándalo y al final queda como la loca de la historia. No, esto lo iba a manejar con inteligencia, con dignidad y, sobre todo, iba a asegurarme de que la verdad saliera a la luz de la manera más impactante posible. Durante los siguientes días me convertí en la mejor actriz del mundo. Seguí comportándome exactamente igual que siempre con Prudencio. Le preparaba su desayuno los sábados, lo despedía con un beso, le preguntaba por su trabajo cuando regresaba. También seguí recibiendo a Azucena cuando venía a visitarme los sábados por la tarde, platicando con ella como si nada hubiera pasado. Pero por dentro estaba trabajando en mi plan, porque si algo había aprendido en 66 años de vida, era que las verdades más dolorosas a veces necesitan salir a la luz de la manera más contundente posible. Lo primero que hice fue conseguir una copia de las llaves del departamento. No fue tan difícil como pensé. Un día seguí a Prudencio hasta una ferretería donde había ido hasta hacer otras diligencias. Y después de que se fue, le pedí al ferretero que me hiciera una copia de unas llaves que se me habían perdido de mi departamento de renta. Le di la dirección exacta y él, sin hacer preguntas, me hizo las copias. También empecé a documentar todo. Tomé fotos del carro de Prudencio estacionado en esa calle los sábados. Anoté las horas exactas de llegada y salida. Incluso conseguí que una vecina chismosa
me contara más detalles sobre la familia que vivía en el departamento 3. Me enteré de cosas que me dolieron aún más. Por ejemplo, que Azucena se presentaba con los vecinos como la esposa de Prudencio, que los niños la llamaban mamá a ella y papá a él, que celebraban cumpleaños juntos, que habían tenido navidades en familia, que llevaban una vida completamente normal, de lunes a viernes, y después se reunían los sábados para jugar a ser la familia perfecta. También descubrí que el dinero para mantener ese departamento y esa vida doble salía del presupuesto de nuestra casa. Prudencio había estado desviando dinero de nuestros gastos familiares durante años para sostener su otra familia. Dinero que supuestamente se había ido en reparaciones de la casa, en gastos médicos, en inversiones que nunca dieron fruto. Pero lo que más me dolió fue enterarme de que los niños, Dylan y Renata, sí sabían de mi existencia. Pero Azucena y Prudencio les habían dicho que yo era la hermana solterona de la tía Azucena, que vivía sola y era muy amargada. O sea que no solo me habían traicionado, sino que habían construido una imagen completamente falsa de mí para justificar por qué papá no podía vivir con ellos toda la semana. Cuando me enteré de esto, la tristeza se me convirtió en una rabia tan grande que tuve que salir a caminar para no hacer alguna tontería. ¿Cómo se habían atrevido a describirme así? ¿Cómo habían podido pintarme como la hermana amargada, cuando yo había sido la que había cuidado a Azucena toda la vida, la que la había ayudado en sus momentos difíciles, la que la había incluido siempre en nuestra familia? Pero esa rabia, en lugar de nublarme el juicio, me ayudó a enfocarme mejor en mi plan, porque ahora ya no se trataba solo de confrontar una infidelidad. Se trataba de desenmascarar una mentira de 10 años, de hacer justicia por todos los engaños, por todo el dinero robado, por toda la vida que me habían hecho desperdiciar creyendo en una farsa. El plan que se me ocurrió era arriesgado, pero era perfecto. Iba a organizar una reunión familiar sorpresa en el departamento secreto. Iba a invitar a todos mis hermanos, a mis hijos, a mis cuñados. Les iba a decir que Azucena tenía una sorpresa muy bonita que mostrarnos en su nuevo departamento y que fuéramos todos juntos un sábado. Por si ustedes están sintiendo lo mismo que yo sentía en ese momento, por favor denle like a este video si les está impactando la historia. Comenten qué les parece lo que hice y suscríbanse para apoyar al canal. Su apoyo de verdad nos ayuda a seguir contando estas historias. Pero antes de ejecutar mi plan definitivo, necesitaba una última confirmación. Necesitaba estar dentro de ese departamento, ver con mis propios ojos cómo era la vida que habían construido sin mí. Esperé 2 semanas más, documentando todo, planeando cada detalle. Y finalmente llegó el día que había elegido para entrar al departamento, cuando ellos no estuvieran ahí. Había notado que algunos viernes, Prudencio salía como a las 7 de la noche y regresaba muy tarde, como a las 11. Cuando le preguntaba, me decía que había salido con algunos compañeros de trabajo a tomar unas cervezas, pero yo ya sabía que seguramente iba a arreglar cosas del departamento o a dejar dinero para los gastos de la semana. Un viernes decidí seguirlo otra vez. Efectivamente fue al departamento, pero esta vez no se quedó mucho tiempo. Entró como a las 7:30 y salió a las 8. Perfecto. Eso me daba tiempo suficiente para entrar después y explorar sin prisa. Esperé hasta las 8:30 para estar segura de que ya se había ido y me dirigí al edificio con mis llaves copiadas. El corazón me latía tan fuerte que pensé que todos los vecinos me iban a escuchar, pero logré subir las escaleras y llegar a la puerta del departamento 3 sin que nadie me viera. Metí la llave en la cerradura y la puerta se abrió sin problemas. Entrar a ese departamento fue como entrar a una dimensión paralela de mi propia vida. Era un lugar pequeño pero muy bien arreglado, con muebles bonitos que yo no conocía, decoración que jamás había visto, fotografías que me partieron el alma. En la sala había un sillón de piel café que se veía caro, una televisión pantalla plana más grande que la de nuestra casa, y una mesa de centro con revistas y juguetes de niños. Pero lo que más me impactó fueron las fotografías que estaban por todas partes. Había fotos de Prudencio con los niños en el parque
en la feria, en restaurantes. Fotos de Azucena cargando a una bebé muy pequeñita que debía ser Renata cuando nació. Fotos de los 4 juntos en lo que parecían ser vacaciones, con el mar de fondo. ¿Vacaciones? ¿Cuándo habían ido de vacaciones sin que yo me enterara? En la cocina encontré trastes que reconocí perfectamente, porque eran iguales a los que yo tenía en casa. Evidentemente, Prudencio había estado comprando todo por duplicado. Había fotos de los niños pegadas en el refrigerador, dibujos que decían «Para papá» y «Te amo mamá Azucena», con letras de niños pequeños. Me dirigí a los cuartos. El principal era obviamente donde dormían Prudencio y Azucena. Había una cama matrimonial con ropa de cama que yo no conocía, un tocador con perfumes de Azucena, y en el buró de Prudencio, sus lentes de lectura que yo creía que había perdido hace años. En el closet había ropa de Prudencio que yo nunca había visto, camisas elegantes, pantalones de marca, hasta trajes que no tenía en casa. También había ropa de Azucena, mucha más bonita y cara de la que usaba cuando me visitaba. Los otros 2 cuartitos eran de los niños. El de Dylan tenía decoración de fútbol, con pósters de equipos y una cama individual llena de peluches. El de Renata estaba decorado de princesas, con una cama muy bonita y una casa de muñecas que se veía carísima. Pero lo que me destrozó completamente fueron las cartas que encontré en un cajón del tocador de Azucena. Eran cartas de amor que Prudencio le había escrito durante todos estos años. Cartas donde le decía que la amaba, que era la mujer de su vida, que lamentaba tener que mantener el secreto, pero que algún día estarían juntos completamente. En una carta fechada apenas 2 meses atrás, Prudencio le escribía: «Mi amor, ya falta poco para que Dylan termine la primaria y podamos tomar la decisión final. He estado pensando que ya es hora de decirle la verdad a Domitila y separarme definitivamente. Estos 10 años han sido hermosos, pero quiero que nuestros hijos puedan tener a su papá todos los días, no solo los sábados». Esa carta me confirmó que no solo me habían estado engañando, sino que estaban planeando destruir mi matrimonio cuando a ellos les conviniera. Después de 40 años, después de haber dedicado mi vida entera a Prudencio, él estaba planeando botarme como a un traste viejo cuando ya no le sirviera. Seguí revisando y encontré documentos aún más impactantes, certificados de nacimiento de los niños donde Prudencio aparecía como el padre y Azucena como la madre. Cuentas de ahorro a nombre de los niños con cantidades importantes de dinero. Incluso encontré un testamento que Prudencio había hecho sin que yo supiera, donde les dejaba parte de nuestro patrimonio a Dylan y Renata. También había recibos de gastos que me explicaron muchas cosas: colegiaturas de una escuela privada para los niños, consultas médicas particulares, ropa, juguetes, vacaciones. Todo pagado con dinero que supuestamente se iba en gastos de nuestra casa. Calculé mentalmente y me di cuenta de que durante 10 años, Prudencio había gastado por lo menos 500.000 pesos en mantener esta familia secreta. Dinero que habría sido para mejorar nuestra casa, para ahorrar para nuestra vejez, para ayudar a nuestros hijos legítimos cuando lo necesitaran. Pero había algo más que me llamó mucho la atención. En una caja debajo de la cama encontré documentos que demostraban que Azucena había estado recibiendo dinero mensual de Prudencio desde hace 10 años. No era solo que él pagara los gastos del departamento, sino que además le daba una cantidad fija para sus gastos personales. Mi hermana había estado viviendo como mantenida con el dinero de mi esposo. Cuando terminé de revisar todo, me senté en la sala de esa casa paralela y me puse a llorar otra vez. Pero esta vez no eran solo lágrimas de tristeza, sino también de rabia y de determinación, porque ahora tenía toda la información que necesitaba para ejecutar mi plan de manera perfecta. Me llevé algunas fotografías y documentos importantes que me sirvieran como evidencia, cerré bien el departamento y regresé a casa. Prudencio ya había llegado de sus cervezas con los compañeros y estaba viendo televisión muy tranquilo, como si nada hubiera pasado. «¿Cómo te fue, mi amor?», me preguntó cuando me vio llegar. «Bien», le contesté. Fui a ver a mi comadre Esperanza. Platicamos un ratito y seguimos con nuestra rutina normal, como si yo no acabara de descubrir que toda mi vida había sido una mentira. Esa noche, mientras Prudencio dormía profundamente a mi lado,
Yo estuve despierta planeando cada detalle de lo que iba a hacer, porque había llegado el momento de que toda la familia conociera la verdad de la manera más impactante posible. El plan que diseñé durante esas noches de insomnio era perfecto en su simplicidad, pero devastador en su impacto. Iba a organizar una reunión familiar sorpresa para celebrar lo que les diría que era una noticia muy importante que Azucena quería compartir con toda la familia. Les diría que ella había conseguido un departamento nuevo muy bonito y quería que todos lo conociéramos. Lo primero que hice fue hablar con mi hermana mayor, Esperanza, que siempre había sido como la matriarca de la familia desde que murieron nuestros papás. Le dije que Azucena me había pedido que organizara una reunión especial para el próximo sábado, que tenía algo muy importante que mostrarnos en su nuevo hogar. ¿Azucena se cambió de casa?, me preguntó Esperanza, extrañada. Sí, le mentí. Consiguió un departamento más grande y quiere que toda la familia lo conozcamos. Dice que es una sorpresa muy bonita. Esperanza, que siempre fue muy entusiasta para las reuniones familiares, inmediatamente se emocionó con la idea. ¡Qué maravilloso! Ya era hora de que Azucena mejorara su situación. Voy a llamar a todos los hermanos para que vayan. Le di la dirección exacta del departamento de la calle Independencia y le dije que nos viéramos ahí el sábado, a las 2 de la tarde. Pero no le digas nada a Azucena, le pedí. Quiere que sea una sorpresa para ella también. Yo me voy a encargar de que esté ahí a esa hora. Durante la semana fui llamando uno por uno a todos mis hermanos: Rodolfo, Guadalupe, Carmen y Francisco. A todos les conté la misma historia, que Azucena había conseguido un departamento nuevo, que quería hacer una reunión familiar para conocerlo, y que fuera una sorpresa para ella. También llamé a mis hijos, Ricardo y Norma, y a sus respectivas familias. Van a venir todos los tíos, les dije. Va a ser una reunión muy bonita para festejar el nuevo hogar de la tía Azucena. El más entusiasmado fue mi hermano Rodolfo, que siempre había querido mucho a Azucena. «Qué bueno que por fin pudo mejorar su situación», me dijo. Ya sabía yo que con tanto trabajo de costura iba a conseguir algo mejor. Incluso invité a algunos de mis cuñados y sobrinos, porque quería que la revelación fuera lo más impactante posible. En total iban a ser como 20 personas de la familia, todos llegando al mismo tiempo al departamento secreto, donde Prudencio y Azucena creían que nadie más sabía de su existencia. Pero la parte más delicada de mi plan era asegurarme de que tanto Prudencio como Azucena estuvieran en el departamento exactamente a las 2 de la tarde del sábado. Para eso necesitaba ser muy inteligente. Con Prudencio fue relativamente fácil. Él tenía su rutina de los sábados tan establecida que sabía que iba a estar ahí a esa hora. Pero por si las dudas, le pregunté casualmente el miércoles: «Mi amor, ¿el sábado vas a llegar a la hora de siempre?» «Sí, mi vida», me contestó. «Como siempre, voy a estar de regreso como a las 6. Con Azucena fue más complicado. Necesitaba asegurarme de que no viniera a visitarme a casa como hacía normalmente los sábados, sino que se quedara en el departamento con Prudencio y los niños. El jueves le hablé por teléfono. «Azucena», le dije, «este sábado no vengas a la casa porque voy a estar ocupada toda la tarde. Mi comadre Rosa me pidió que la acompañe a hacer unas compras para la boda de su hija, y ya sabes cómo es ella. Se tarda siglos en todo». «Ah, está bien», me contestó Azucena. «Entonces aprovecho para quedarme en casa descansando. Últimamente he estado muy cansada con tanto trabajo». «Perfecto». Eso me garantizaba que iba a estar en el departamento con Prudencio y los niños a la hora exacta en que llegara toda la familia. También me aseguré de que algunas de mis cuñadas llevaran comida para la celebración. Le pedí a la esposa de Rodolfo que llevara un pastel, a la de Francisco que llevara refrescos, y a mi nuera Leticia que preparara botanas. «Vamos a hacer una fiestecita bonita para celebrar el nuevo hogar de Azucena», les dije. El viernes en la noche, cuando Prudencio se fue a sus cervezas con los compañeros, aproveché para hacer mi última visita al departamento. Necesitaba asegurarme de que todo estuviera exactamente como lo había dejado, y también quería planificar los últimos detalles de cómo iba a manejar la situación cuando llegara toda la familia.
Entré al departamento con mis llaves copiadas y revisé que no hubiera nada fuera de lugar. Todo estaba igual. Las fotografías familiares, los juguetes de los niños, la ropa de Prudencio en el closet, las cartas de amor en el cajón de Azucena. Pero esta vez hice algo adicional. Dejé la puerta principal del departamento sin el seguro, solo con la chapa normal, para que cuando llegáramos el sábado pudiéramos entrar sin problemas. También me aseguré de que las cortinas estuvieran corridas para que desde afuera no se viera el movimiento cuando llegara la familia. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. No porque ya no sintiera dolor, sino porque sabía que al día siguiente por fin iba a terminar con 10 años de mentiras. Iba a recuperar mi dignidad y mi verdad, pasara lo que pasara. El sábado por la mañana me levanté temprano y actué completamente normal con Prudencio. Le preparé su desayuno favorito, huevos rancheros con frijoles refritos y café de olla. Lo despedí con un beso en la frente como siempre y le dije: «Que tengas buen día de trabajo, mi amor». Él se fue muy tranquilo a las 8 de la mañana, sin saber que ese iba a ser el último sábado de su vida doble. Después de que se fue, me arreglé muy bien. Me puse mi vestido azul marino más elegante. Me peiné en el salón. Me maquillé discretamente. Quería verme digna y presentable para lo que estaba por venir. A las 12 del día empecé a recibir llamadas de mis hermanos confirmando que iban a ir. Esperanza me llamó para decirme que ya había comprado flores para decorar el nuevo hogar de Azucena. Rodolfo me avisó que iba a llevar mariachis de sorpresa. Carmen me dijo que había preparado tamales para toda la familia. A la 1:30 salí de mi casa rumbo al departamento de la calle Independencia. Mi corazón latía muy fuerte, pero me sentía más tranquila de lo que había estado en meses. Por fin iba a terminar con la incertidumbre. Por fin iba a saber toda la verdad. Llegué al edificio a las 2 menos 5 minutos. Desde la calle podía ver el carro de Prudencio, estacionado en su lugar de siempre. Perfecto. Estaban ahí, como yo había calculado. A las 2 en punto exacto, empezaron a llegar todos mis hermanos con sus familias. Primero llegó Esperanza con su esposo y sus hijos. Después Rodolfo con los mariachis y toda su familia. Luego Carmen con los tamales, Francisco con sus hijos, Guadalupe con su esposo. Mis hijos, Ricardo y Norma, llegaron casi al mismo tiempo, cada uno con sus respectivas familias. En total éramos 23 personas, incluyendo niños y adultos, todos muy emocionados por conocer el nuevo hogar de la tía Azucena. ¿Ya subimos?, me preguntó Esperanza, cargando un ramo de flores muy bonito. Sí, le contesté. Vamos todos juntos. Va a ser una sorpresa hermosa para Azucena. Subimos las escaleras en grupo, haciendo bastante ruido porque éramos muchos, y algunos de los niños venían corriendo y riendo. Los mariachis cargaban sus instrumentos, las mujeres llevaban comida, los hombres cargaban refrescos y cervezas. Cuando llegamos al tercer piso, todos se acomodaron frente a la puerta del departamento 3. Yo saqué mis llaves copiadas, pero antes de abrir, les dije: «Cuando abramos la puerta, todos gritamos ¡sorpresa!» para que Azucena se emocione mucho. Metí la llave en la cerradura, giré despacio y abrí la puerta. Lo que pasó en los siguientes 30 segundos fue algo que jamás voy a olvidar en lo que me reste de vida. Toda la familia gritó ¡sorpresa!, al mismo tiempo, con muchísima alegría, mientras entrábamos en grupo al departamento. Los mariachis empezaron a tocar Las Mañanitas. Los niños corrieron hacia adentro gritando, y las mujeres llevaban sus platillos levantados como si fuera una gran celebración. Pero el grito de alegría se convirtió en un silencio sepulcral cuando todos vieron lo que había en la sala. Prudencio estaba sentado en el sillón de piel café, viendo televisión, con un niño como de 9 años acurrucado a su lado. Azucena estaba en el comedor ayudando a una niña como de 7 años con una tarea. Los 4 estaban vestidos como para pasar un sábado tranquilo en familia. Durante unos segundos que parecieron eternos, nadie se movió, nadie habló, nadie respiró. Prudencio se puso blanco como papel y se quedó paralizado con la boca abierta. Azucena tiró el lápiz que tenía en la mano y se llevó las manos a la cara. Los niños, Dylan y Renata, se quedaron viendo a toda esa gente desconocida que había entrado gritando a su casa.
Mi hermano Rodolfo fue el primero en reaccionar. —¿Prudencio? —dijo completamente confundido. —¿Qué haces aquí? ¿Y estos niños quiénes son? Mi hermana Esperanza se acercó lentamente a Azucena, que seguía tapándose la cara con las manos. —Azucena —le dijo con voz temblorosa—, ¿qué está pasando aquí? Fue entonces cuando decidí hablar. Con la voz más clara y firme de la que fui capaz, me dirigí a toda mi familia. Lo que está pasando aquí, dije, es que durante 10 años, mi esposo Prudencio y mi hermana Azucena me han estado mintiendo. Estos niños son hijos de los dos. Todos los sábados, cuando Prudencio supuestamente iba a trabajar, venía aquí a vivir con su otra familia. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Podía escuchar los latidos de mi corazón y la respiración agitada de todos los presentes. Mi hijo Ricardo fue el que explotó primero. ¿Qué? Gritó, viendo a su papá con una cara de ira que jamás le había visto. ¿Cómo que otros hijos? ¿Cómo que otra familia? Norma, mi hija, se puso a llorar inmediatamente. No puede ser, repetía una y otra vez. No puede ser verdad. Pero fue mi hermano Rodolfo el que reaccionó de la manera más fuerte. Se acercó directamente a Prudencio, que seguía sin poder hablar, y le gritó: ¡Hijo de la chingada! ¿Así le pagas a mi hermana 40 años de matrimonio? Azucena por fin quitó las manos de su cara y trató de hablar. Yo puedo explicar, balbuceó con lágrimas en los ojos. ¿Explicar qué? Le gritó mi hermana Carmen. ¿Explicar cómo le robaste el marido a tu propia hermana? ¿Explicar cómo has estado viviendo de mantenida todos estos años? Los niños, Dylan y Renata, empezaron a llorar del susto al ver a todos los adultos gritando. Dylan se aferró más a Prudencio, y Renata corrió hacia Azucena. Era obvio que no entendían qué estaba pasando, pero sabían que algo muy malo estaba ocurriendo. Mi cuñado, el esposo de Esperanza, fue el que trató de poner orden. A ver, dijo con voz fuerte. Vamos a calmarnos todos. Hay niños presentes. Fue entonces cuando mi hermana Esperanza, siempre la más práctica de todas, se dirigió directamente a mí. Domitila, me dijo, ¿cómo supiste de esto? ¿Hace cuánto que lo sabías? Hace 3 semanas descubrí la verdad, contesté, sorprendiéndome a mí misma de lo tranquila que sonaba mi voz. Los seguí, investigué, encontré este lugar y decidí que toda la familia tenía derecho a conocer la verdad. Prudencio por fin logró ponerse de pie, todavía temblando. Domitila, me dijo con voz quebrada, déjame explicarte. ¿Explicarme qué? Le grité, y fue la primera vez que levanté la voz desde que habíamos entrado. ¿Explicarme 10 años de mentiras? ¿Explicarme que tienes 2 hijos con mi hermana? ¿Explicarme que has estado gastando el dinero de nuestra casa para mantener esta familia? Saqué de mi bolsa algunas de las fotografías que había tomado del departamento la semana anterior y se las enseñé a toda la familia. Aquí están las pruebas, les dije. Fotos de ellos en vacaciones con los niños, cartas de amor, documentos que demuestran que Prudencio es el papá de estos niños. Mi hermano Francisco, que hasta ese momento había estado callado por el shock, se acercó a ver las fotografías. No puedo creerlo, murmuró. No puedo creer que sean capaces de esto. Los mariachis, que seguían parados en la entrada del departamento sin saber qué hacer, guardaron sus instrumentos en silencio. Los niños de la familia, mis sobrinos y nietos, se quedaron pegados a sus papás, asustados por toda la gritadera. Azucena trató de acercarse a mí. «Hermana», me dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Por favor, déjame explicarte cómo pasó todo». «No me digas hermana», le grité con toda la fuerza que tenía. «Las hermanas no se hacen esto. Las hermanas no se roban los maridos. Las hermanas no mienten durante 10 años». Fue en ese momento cuando Dylan, el niño de 9 años, se soltó de Prudencio y me vio directamente a los ojos. «¿Usted es la hermana mala de mi mamá?», me preguntó con vocecita temblorosa. «¿La que vive sola y está amargada?». Esas palabras fueron como una puñalada en el corazón. No solo me habían traicionado, sino que habían llenado la cabeza de esos niños inocentes con mentiras sobre mí. Mi hermana Carmen escuchó lo que dijo el niño y se puso furiosa. «¿También les dijeron mentiras sobre Domitila a los niños?».
le gritó a Azucena. ¿Qué clase de monstruos son ustedes? Ricardo, mi hijo, se acercó a Prudencio con los puños cerrados. «¡Te voy a partir la madre!», le gritó. «¿Cómo pudiste hacerle esto a mi mamá? ¿Cómo pudiste vivir con esta mentira durante tanto tiempo?». Mi yerno tuvo que sujetar a Ricardo para que no le pegara a Prudencio. «Cálmate», le dijo. «No aquí, no enfrente de los niños». Pero el daño ya estaba hecho. La verdad había salido de la manera más impactante posible, exactamente como yo lo había planeado. Toda la familia había visto con sus propios ojos la traición, la mentira, la vida doble que habían estado llevando Prudencio y Azucena. Norma, mi hija, se acercó a mí y me abrazó muy fuerte. «Mamá», me dijo llorando, «¿cómo pudiste aguantar esto sola? ¿Por qué no nos dijiste desde que te enteraste?». «Porque necesitaba que todos ustedes vieran la verdad con sus propios ojos», le contesté, acariciándole el cabello. «Necesitaba que no quedara ninguna duda de lo que había pasado». Mi hermana Esperanza se acercó a Azucena, que estaba sentada en una silla del comedor, llorando y abrazando a la niña Renata. «Azucena», le dijo con una voz llena de decepción, «¿cómo pudiste hacerle esto a Domitila? Ella te cuidó toda la vida, te ayudó cuando te quedaste viuda, te incluyó siempre en todo. Yo no quería que pasara así», sollozó Azucena. «Al principio solo éramos amigos, nos encontrábamos por casualidad, platicábamos, pero después se fueron a la cama», gritó mi hermano Rodolfo, «y decidieron construir una familia a espaldas de Domitila». Prudencio trató de defender a Azucena. «La culpa es mía», dijo con voz ronca. «Yo fui el que insistí, yo fui el que la convenció». «Los dos son igual de culpables», le gritó mi hermana Carmen. «Los dos decidieron mantener esta mentira durante 10 años. Los dos decidieron robarle la vida a Domitila». Fue entonces cuando decidí decir las palabras que había estado ensayando durante semanas. «Esta reunión familiar no ha terminado», anuncié en voz alta para que todos me escucharan. «Ahora viene la segunda parte». Todos me voltearon a ver cuando dije esas palabras. Había algo en mi tono de voz que les hizo entender que lo que había pasado hasta ahora era solo el principio. «Durante 10 años», continué, «ustedes dos construyeron una vida de mentiras. Durante 10 años gastaron el dinero de mi casa para mantener esta farsa. Durante 10 años me hicieron creer que era una esposa amada y una hermana querida. Pero eso se acabó hoy». Saqué de mi bolsa un sobre grande que había preparado durante la semana, lleno de todos los documentos que había encontrado en el departamento. «Aquí están las pruebas de todo», dije, enseñándoselas a toda la familia. «Certificados de nacimiento de los niños, cuentas de banco, recibos de gastos, cartas de amor, fotografías, un testamento que Prudencio hizo sin que yo supiera. Todo». Le pasé los documentos a mi hermana Esperanza, que los empezó a revisar con expresión de horror creciente. «Dios mío», murmuró, Esto es increíble». «Prudencio», le dije viéndolo directamente a los ojos. «En esas cartas que le escribiste a Azucena, dices que ya estás planeando divorciarte de mí para vivir completamente con ella y los niños. ¿Es cierto?». Prudencio se puso aún más pálido y no pudo contestar. «¡Contéstale!», le gritó Ricardo. «Contéstale a mi mamá si es cierto que la ibas a botar como un traste viejo después de 40 años. Yo nunca quise lastimarte, Domitila», balbuceó Prudencio. «Iba a encontrar la manera de explicarte... ¿Explicarme qué?», volví a gritarle. «Que después de darme los mejores años de mi vida, ibas a cambiarme por mi propia hermana. Que ibas a dejarme sola y sin nada para irte a vivir tu familia perfecta». Mi hermano Francisco se acercó a revisar los documentos que tenía Esperanza. «Esto es una barbaridad», dijo después de leer algunas cartas. «Han estado planeando esto durante años. Pero eso no es todo», continué. «También he estado investigando la situación legal de todo esto. Saqué otros papeles de mi bolsa. Hablé con un abogado esta semana. Me explicó que Prudencio puede ir a la cárcel por bigamia, por falsificación de documentos y por mal uso de bienes matrimoniales. Y Azucena puede ir a la cárcel como cómplice». El silencio que siguió a mis palabras fue total. Hasta los niños dejaron de llorar. «Pero»,
continué. También me explicó que yo tengo otras opciones. Me dirigí directamente a Prudencio. Puedo divorciarte y quitarte la mitad de todo lo que tenemos. La casa, el negocio, los ahorros, el carro, todo lo que hemos construido en 40 años. Después me dirigí a Azucena. Y a ti te puedo demandar por daño moral, por los gastos que has ocasionado, por todo el dinero que has recibido de mi esposo durante 10 años. Mi hermana Carmen se acercó a mí. Domitila, me dijo. ¿Qué vas a hacer? Eso, contesté. Depende de ellos. Me puse frente a Prudencio y Azucena, que estaban abrazando a los niños y temblando de miedo. Tienen 2 opciones, les dije con la voz más firme de la que fui capaz. La primera es que yo los demande legalmente, los meta a la cárcel, les quite todo lo que puedan tener y haga que esta historia se sepa en toda la ciudad para que todo mundo los señale. Hice una pausa para que asimilaran mis palabras. La segunda opción, continué, es que hagamos las cosas de manera civilizada, pero con justicia. ¿Qué quieres decir?, preguntó Prudencio con voz temblorosa. Quiero decir que ustedes van a reparar el daño que me han hecho, pero de una manera que no lastime más a estos niños inocentes, que no tuvieron la culpa de nacer de una relación construida sobre mentiras. Toda la familia me estaba escuchando con atención total. Prudencio, le dije, te vas a divorciar de mí inmediatamente, pero me vas a dar el 80% de todo lo que tenemos. La casa se queda completamente mía. El negocio se queda completamente mío. Los ahorros que tenemos se van a dividir 80 para mí y 20 para ti. Prudencio tragó saliva, pero no dijo nada. Azucena, continué, me vas a pagar todo el dinero que has recibido de Prudencio durante estos 10 años. Calculé aproximadamente 200.000 pesos. Los puedes pagar en abonos, pero los vas a pagar completos. Azucena asintió con la cabeza, llorando. Pero además de eso, continué, los dos van a hacer algo más importante. ¿Qué?, preguntó Azucena. Van a decirles la verdad a estos niños. Les van a explicar quién soy yo realmente. Les van a explicar que ustedes mintieron sobre mí. Y van a hacer que estos niños me conozcan como lo que soy, su madrastra. Dylan y Renata me voltearon a ver con caras de confusión. Porque, continué, aunque ustedes me hayan traicionado, estos niños son inocentes. Y si van a ser mis hijastros oficialmente cuando se formalice la situación, van a saber la verdad sobre su familia. Mi hermana Esperanza me vio con admiración. Domitila, me dijo, eres más inteligente de lo que pensé. No se trata de inteligencia, le contesté. Se trata de justicia. Y se trata de no lastimar más a niños que ya van a tener suficiente trauma con saber la verdad sobre cómo nacieron. Me dirigí directamente a Dylan y Renata. Niños, les dije con voz suave, ustedes no tienen la culpa de nada de lo que pasó aquí hoy. Su papá Prudencio y su mamá Azucena tomaron decisiones muy malas, pero ustedes son inocentes. Dylan me vio con sus ojitos llenos de lágrimas. ¿Usted no es mala?, me preguntó. No, hijito, le contesté, arrodillándome para quedar a su altura. No soy mala, soy la esposa de tu papá, y eso te convierte a ti y a tu hermana en mis hijastros. Y las madrastras pueden ser muy buenas si todos nos portamos bien. Renata se acercó tímidamente. ¿Usted nos va a querer?, me preguntó con vocecita muy bajita. Esas palabras me partieron el corazón, pero también me llenaron de una determinación nueva. Sí, hijita, le contesté, acariciándole la mejilla. Los voy a querer, porque ustedes no tienen la culpa de los errores de los adultos. Fue en ese momento cuando toda mi familia entendió completamente lo que estaba haciendo. No solo estaba buscando justicia para mí, sino que estaba tratando de construir algo positivo de toda esta destrucción. Mi hijo Ricardo se acercó a mí. Mamá, me dijo, ¿estás segura de esto? ¿De verdad quieres que estos niños sean parte de nuestra familia? Ricardo, le contesté, estos niños van a ser parte de nuestra familia, quieras o no. Son hermanos de ustedes, les guste o no. La única diferencia es si los vamos a recibir con amor o con rencor. Norma también se acercó. Mamá, me dijo, eres la mujer más valiente que conozco. No soy valiente, le contesté.
Solo estoy cansada de las mentiras y quiero que las cosas se arreglen de la manera correcta. Me volví hacia Prudencio y Azucena. ¿Aceptan mis condiciones o prefieren que los demande legalmente? Los dos se vieron entre sí, después vieron a los niños y finalmente me vieron a mí. «Aceptamos», dijo Prudencio con voz quebrada. «Aceptamos», confirmó Azucena sollozando. «Muy bien», dije. «Entonces ahora toda la familia va a escuchar exactamente cómo van a ser las cosas de ahora en adelante». Me paré en el centro de la sala del departamento, rodeada de toda mi familia, y anuncié las reglas que iban a regir nuestras vidas de ahí en adelante. «Primero», dije con voz clara, «Prudencio, te vas a salir de mi casa hoy mismo. Puedes llevarte tu ropa y tus cosas personales, pero todo lo demás se queda. Las escrituras de la casa van a pasar completamente a mi nombre». Prudencio asintió en silencio. «Segundo», continué, «el negocio de venta de materiales de construcción va a ser completamente mío. Tú puedes buscarte otro trabajo o asociarte con alguien más, pero ya no vas a tener nada que ver con el negocio que construimos juntos. Tercero», seguí, «los ahorros que tenemos en el banco, que son aproximadamente 300.000 pesos, se van a dividir así: 240.000 para mí, 60.000 para ti. Con esos 60.000 puedes empezar tu nueva vida donde quieras». Mi hermano Rodolfo silbó de admiración. «Eso es justo», dijo. «Cuarto», continué, «Azucena, tú me vas a pagar los 200.000 pesos que calculé que has recibido de Prudencio durante estos 10 años. Lo puedes hacer en pagos de 5.000 pesos mensuales, pero si te atrasas un solo mes, te demando legalmente por todo». Azucena asintió, llorando. «Quinto», seguí, «ustedes dos van a seguir viviendo juntos si quieren, van a criar a sus hijos y van a construir su propia familia, pero lo van a hacer con sus propios recursos, no con dinero robado de mi matrimonio. Sexto», continué, «estos niños van a conocer a sus hermanos mayores, Ricardo y Norma, y van a ser parte de nuestra familia extendida. Los vamos a incluir en reuniones familiares, en cumpleaños, en Navidades, pero siempre con la verdad por delante». Dylan y Renata me estaban escuchando con mucha atención, tratando de entender todo lo que estaba pasando. Séptimo, seguí, «toda la familia va a saber la verdad completa de lo que pasó. No vamos a andar inventando cuentos, ni mintiendo para proteger a nadie. Los errores se pagan con la verdad». Me dirigí específicamente a mis hermanos. Esperanza, Carmen, Rodolfo, Francisco, Guadalupe, todos ustedes van a decidir qué tipo de relación quieren tener con Azucena, de ahora en adelante. Yo no les voy a pedir que la perdonen ni que la rechacen. Cada quien va a tomar su decisión. Mi hermana Carmen habló primero. «Domitila, yo apoyo completamente todo lo que estás haciendo. Eres más generosa de lo que Azucena se merece». Rodolfo asintió con firmeza. «Estoy de acuerdo con Carmen. Azucena, lo que hiciste no tiene perdón, pero Domitila está siendo más noble de lo que yo sería en su lugar». Mi hermana Esperanza se acercó a Azucena. «Azucena», le dijo con voz seria, «tú eras mi hermana menor. Te cuidé cuando éramos niñas. Te defendí cuando alguien te lastimaba. Pero lo que le hiciste a Domitila es imperdonable. Va a tomar mucho tiempo para que yo pueda volver a confiar en ti». Francisco y Guadalupe también expresaron su decepción y apoyo hacia mí. Era claro que Azucena había perdido no solo a su hermana mayor, sino el respeto de toda la familia. «Y octavo», continué, «la regla más importante de todas. Si alguna vez, en cualquier momento, descubro que me están mintiendo otra vez sobre cualquier cosa, todo este arreglo se cancela y los demando legalmente por todo lo que puedan tener». Hice una pausa para que mis palabras calaran bien. «Ahora», dije, «van a firmar un documento legal donde se comprometen a cumplir todo esto. Mi cuñado Roberto es abogado», señalé al esposo de mi hermana Carmen. «Él va a redactar el documento esta misma semana». Roberto asintió. «Domitila, yo me encargo de que todo quede perfectamente legal y protegido». Me dirigí a Dylan y Renata, que seguían viendo todo con caras de confusión y miedo. «Niños», les dije, arrodillándome otra vez para estar a su altura, ¿entienden lo que está pasando?
Dylan negó con la cabeza. No entiendo por qué todos están enojados, me dijo. Hijito, le expliqué con la voz más suave que pude. Tu papá Prudencio estaba casado conmigo antes de que tú nacieras. Eso significa que yo soy su primera esposa. Tu mamá Azucena y yo somos hermanas, pero ella se enamoró de mi esposo sin decirme. Renata me vio con sus ojitos grandes. ¿Entonces usted es nuestra madrastra como en los cuentos? Sí, hijita, le contesté. Pero no soy una madrastra mala como en los cuentos. Yo quiero conocerlos y quererlos, si ustedes me dejan. Dylan se acercó un poquito más. ¿Nosotros tenemos hermanos grandes? Sí, le dije señalando a Ricardo y Norma. Ellos son sus hermanos mayores. Y también tienen sobrinos, porque Ricardo y Norma ya tienen sus propios hijos. Norma se acercó y se arrodilló junto a mí. Hola, Dylan, le dijo con voz dulce. Yo soy Norma, tu hermana grande. Y sí, tienes sobrinos que van a querer conocerte. Ricardo también se acercó, aunque todavía se veía muy enojado con Prudencio. Hola, chamacos, les dijo. Yo soy Ricardo. Y aunque todo esto está muy complicado, ustedes son mis hermanos y los voy a cuidar. Fue un momento muy emotivo ver a mis hijos conociendo a sus hermanos menores. A pesar de toda la rabia y el dolor, había algo hermoso en esa primera conexión. Ahora, dije poniéndome de pie otra vez, Prudencio, tienes hasta el domingo por la noche para sacar todas tus cosas de mi casa. El lunes vamos a ir juntos al banco para hacer la división del dinero. Y el martes vamos con el abogado para firmar el convenio de divorcio. Prudencio me vio con una mezcla de tristeza y alivio. Domitila, me dijo, sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que nunca quise lastimarte tanto. Prudencio, le contesté, tú y yo estuvimos casados 40 años. Construimos una vida juntos, tuvimos hijos juntos, pasamos por muchas cosas juntas. Eso no se puede borrar, pero la confianza sí se puede romper, y cuando se rompe, ya no se puede reparar. ¿Me vas a poder perdonar algún día?, me preguntó. No lo sé, le contesté honestamente. En este momento no puedo ni imaginarme perdonarte, pero tampoco voy a gastar el resto de mi vida odiándote. Voy a tratar de construir algo nuevo con lo que queda. Me dirigí a toda la familia. Esta reunión se acabó. Todos ya saben la verdad. Ahora cada quien va a tomar sus decisiones sobre cómo quiere manejar la situación. Mi hermana Esperanza se acercó a mí y me abrazó muy fuerte. Domitila, me dijo, estoy muy orgullosa de cómo manejaste todo esto. Eres una mujer muy sabia. No soy sabia, le contesté. Solo estoy cansada de las mentiras y quiero que mi vida siga adelante. Uno por uno, todos mis hermanos, mis hijos, mis cuñados y mis sobrinos se fueron acercando hacia abrazarme y a expresarme su apoyo. Fue muy emocionante sentir que toda mi familia estaba de mi lado. Los mariachis, que habían estado callados todo este tiempo, se acercaron a mí. Señora, me dijo el director del grupo, ¿quiere que toquemos algo para celebrar su libertad? Me reí por primera vez en semanas. Sí, les dije, tóquenme La Llorona, pero la versión alegre. Y ahí, en el departamento donde se había desarrollado la mentira más grande de mi vida, rodeada de toda mi familia, con mis hijastros nuevos viéndome con curiosidad, y con mi ex esposo y mi ex hermana, entendiendo que su vida de fantasía se había acabado para siempre, escuché mariachis por primera vez en meses. Cuando terminaron de tocar, tomé a Dylan y Renata de las manos. Niños, les dije, ¿quieren venir a conocer su nueva casa el próximo sábado? Dylan me vio con una sonrisita tímida. Su casa es bonita, muy bonita, le contesté, y tiene un jardín grande donde pueden jugar. Renata saltó un poquito. ¿Y podemos conocer a nuestros sobrinos? Por supuesto, le dije. Van a conocer a toda su familia nueva. Azucena se acercó a mí con mucha pena. Domitila, me dijo, gracias por no separarme de mis hijos. Azucena, le contesté, por más que me hayas traicionado, eres la madre de estos niños. Ellos te necesitan, pero nunca olvides que tu traición tuvo consecuencias y vas a pasarte años reparando el daño que hiciste. Lo sé, me dijo llorando, y te juro que voy a cumplir con todo lo que acordamos. Más te vale, le contesté, porque esta es tu única oportunidad.
La semana siguiente fue la más intensa de toda mi vida. Prudencio cumplió su palabra y sacó todas sus cosas de la casa el domingo por la noche. Fue muy extraño verlo empacar 40 años de vida compartida en unas cuantas cajas. El lunes fuimos al banco y dividimos el dinero exactamente como habíamos acordado. Fue doloroso ver cómo se repartía el fruto de tanto trabajo conjunto, pero también fue liberador saber que por fin tenía control total de mi situación económica. El martes fuimos con el abogado, mi cuñado Roberto, y firmamos todos los documentos del divorcio y del convenio. Prudencio iba a tener que pagarme una pensión pequeña durante 2 años, más como un reconocimiento simbólico que como una necesidad económica. Pero lo más importante de esa semana fue la conversación que tuve con Dylan y Renata el miércoles. Azucena los trajo a mi casa, como habíamos acordado, para que conocieran su nuevo entorno y para que tuviéramos una plática larga sobre toda la situación. «Niños», les dije mientras tomábamos chocolate caliente en mi cocina, ¿entienden por qué todos los adultos estaban tan enojados el sábado? Dylan, que es muy inteligente para sus 9 años, me contestó: «Creo que entiendo que mi papá no nos había dicho la verdad sobre usted». «Exacto», le dije. «Su papá y su mamá Azucena les dijeron que yo era una señora mala y amargada, pero la verdad es que yo soy la primera esposa de su papá, y ustedes son mis hijastros». Renata me vio con curiosidad. «¿Qué significa hijastros?» «Significa que no soy su mamá de sangre, pero soy la esposa de su papá. Entonces, somos familia. Y en las familias nos cuidamos y nos queremos», le expliqué. «¿Usted nos va a regañar como las madrastras de los cuentos?», me preguntó Dylan. Me reí. «Solo si se portan muy mal», le dije. «Pero igual que cualquier mamá regaña a sus hijos cuando es necesario». Pasamos toda la tarde platicando. Les enseñé fotos de cuando Ricardo y Norma eran niños. Les conté historias de la familia. Les expliqué por qué era importante decir siempre la verdad. Su papá y su mamá Azucena cometieron un error muy grande al mentir, les dije. Pero ustedes pueden aprender de ese error para nunca repetirlo. «¿Nosotros también vamos a vivir aquí?», me preguntó Renata. «No, hijita», le expliqué. «Ustedes van a seguir viviendo con su mamá Azucena y su papá, pero van a venir a visitarme seguido y van a conocer a toda su familia nueva». El sábado siguiente, tal como había prometido, Dylan y Renata vinieron a la casa para conocer a sus sobrinos. Fue una reunión muy bonita. Ricardo trajo a sus 2 hijos, de 6 y 4 años, y Norma trajo a su hija de 5 años. Al principio los niños estaban tímidos entre sí, pero después de 1 hora ya estaban jugando como si se hubieran conocido toda la vida. Fue muy emocionante ver cómo se formaban nuevos lazos familiares a pesar de todas las circunstancias difíciles. Prudencio vino a recoger a Dylan y Renata en la tarde. Fue la primera vez que nos vimos después de todo el escándalo. «¿Cómo te sientes?», me preguntó. «Liberada», le contesté honestamente, pero también triste. 40 años no se borran de un día para otro. «¿Crees que algún día podamos ser amigos?», me preguntó. «No lo sé, Prudencio», le contesté, «pero por el bien de los niños, espero que podamos ser civilizados entre nosotros». Las siguientes semanas fueron de mucha adaptación para todos. Azucena empezó a pagarme los 5.000 pesos mensuales que habíamos acordado, exactamente a tiempo. Prudencio consiguió trabajo como vendedor en otra empresa de materiales, ganando menos de lo que ganaba antes, pero suficiente para mantener a su nueva familia. Yo me dediqué a reorganizar completamente mi vida. Sin Prudencio en la casa, tenía que aprender a manejar cosas que él siempre había manejado, como algunos pagos y trámites. Pero también tenía una libertad que no había tenido en décadas. Empecé a expandir mi negocio de comida casera. Con el dinero extra que ahora tenía, pude comprar mejores ingredientes, contratar a una muchacha que me ayudara y hasta empezar a vender en ferias y eventos. Mi negocio creció tanto que en 6 meses ya estaba ganando más de lo que ganaba cuando estaba casada. También me inscribí en clases de computación en el centro comunitario. Siempre había querido aprender, pero Prudencio decía que era una pérdida de tiempo para una señora de mi edad. Resultó que tengo muy buena mano para la tecnología y ahora manejo las redes sociales de mi negocio.
Pero lo más importante fue la relación que fui construyendo con Dylan y Renata. Cada sábado venían a pasar el día conmigo. Les enseñé a cocinar, jugábamos juegos de mesa, veíamos películas, hacíamos la tarea juntos. Al principio era muy extraño para todos, pero poco a poco fuimos encontrando nuestro ritmo. Dylan es muy parecido a Ricardo cuando era niño. Inteligente, preguntón, muy bueno para las matemáticas. Renata es más parecida a Norma. Artística, sensible, le encanta dibujar y cantar. ¿Saben qué es lo más increíble de todo? Que estos niños me dieron una segunda oportunidad de ser mamá. Cuando mis hijos crecieron y se casaron, yo pensé que mi época de maternidad había terminado. Pero Dylan y Renata me devolvieron esa alegría de tener niños en la casa, de ayudar con tareas, de preparar meriendas especiales, de contar cuentos antes de dormir cuando se quedan en mi casa. Con mi familia extendida las cosas fueron acomodándose también. Mis hermanos seguían muy decepcionados con Azucena, pero poco a poco la fueron aceptando de regreso, especialmente por el bien de los niños. Es difícil mantener rencores cuando hay niños inocentes de por medio. Ricardo y Norma al principio estaban muy enojados con la situación, pero cuando conocieron bien a Dylan y Renata, los adoptaron completamente como hermanos. Ahora todos celebramos cumpleaños juntos, y los niños grandes cuidan a los chicos como verdaderos hermanos mayores. En las reuniones familiares, Azucena sigue siendo la hermana que cometió el error más grande, pero ya no es la hermana rechazada. Prudencio, en cambio, tarda más en ser aceptado de regreso. Los hombres de la familia, especialmente mis hermanos, siguen muy molestos con él. Pero cuando estamos todos juntos y vemos a los niños jugando, cuando vemos que de algo tan doloroso salió algo tan bonito como esta familia extendida, es imposible no sentir que las cosas sucedieron como tenían que suceder. Si están sintiendo esto mismo que yo sentí, que a veces de las traiciones más grandes pueden salir las lecciones más importantes, denle like a este video. Comenten qué les pareció mi forma de manejar la situación. Y suscríbanse porque estas historias reales pueden ayudar a muchas personas que están pasando por algo similar. Ahora, 2 años después de aquel sábado que cambió nuestras vidas para siempre, puedo decir que tomé las decisiones correctas. Mi vida es completamente diferente, pero es mejor de muchas maneras. Tengo mi casa, mi negocio próspero, mi independencia económica y una relación muy bonita con mis hijastros que crece cada día. Prudencio y Azucena siguen juntos, viviendo en el mismo departamento donde los descubrí. Han cumplido religiosamente con todos los acuerdos que hicimos. Azucena ya va por la mitad del dinero que me debe, y nunca se ha atrasado ni un solo mes. A veces me pregunto si los perdono. La respuesta honesta es que algunos días sí, otros días no. Pero he aprendido que el perdón no es algo que das una vez y ya. Es algo que tienes que elegir dar cada día, y algunos días soy más generosa que otros. Lo que sí puedo decir es que ya no siento esa rabia que me comía por dentro los primeros meses. Ya no me despierto por las noches pensando en todo lo que me hicieron. Ya no me duele el pecho cuando los veo juntos en reuniones familiares. Y creo que eso es lo más parecido al perdón que voy a poder lograr. Dylan ahora tiene 11 años y Renata 9. Me dicen madrina Domitila, porque decidimos que era la manera más cómoda para todos de definir nuestra relación. No soy su mamá, pero soy más que una tía. Soy la madrina que los cuida, los aconseja, los consiente y los regaña cuando es necesario. Hace un mes, Dylan me dijo algo que me llegó muy profundo al corazón. Madrina Domitila, me da mucho gusto que mi papá se haya casado con usted primero, porque así yo pude conocerla. Esas palabras me hicieron entender que todo el dolor valió la pena. Ricardo ya tiene 36 años y Norma 34. Ellos son los que más sufrieron con toda esta situación, porque se sintieron traicionados no solo como hijos, sino como hermanos mayores que de repente tenían que aceptar a 2 hermanos nuevos, nacidos de una infidelidad. Pero ahora dicen que Dylan y Renata son de lo mejor que les ha pasado en la vida. Ricardo dice que Dylan lo hace sentir joven otra vez, porque juegan fútbol juntos y le enseña todo sobre deportes.
Norma dice que Renata es como la hija que siempre quiso tener, además de sus hijos, porque comparten el amor por el arte y la música. Mi negocio de comida ha crecido tanto que ahora tengo 3 empleadas y vendo en 5 mercados diferentes de la ciudad. Tengo clientes que me buscan específicamente para eventos grandes y hasta estoy pensando en abrir un pequeño restaurante. También aprendí a manejar completamente mis finanzas. Abrí cuentas de ahorro separadas, hice inversiones pequeñas y por primera vez en mi vida tengo control total de mi dinero. Es una sensación de libertad que no sabía que necesitaba. Me inscribí en un grupo de mujeres emprendedoras de mi edad y ahí conocí a otras señoras que también habían pasado por divorcios tardíos, por traiciones, por situaciones difíciles. Descubrí que mi historia no era única, que muchas mujeres de mi generación habían tenido que reinventarse después de los 60 años. ¿Y saben qué es lo más bonito de todo? Que me enamoré otra vez de mi propia vida. Durante 40 años estuve tan ocupada siendo la esposa de Prudencio y la mamá de Ricardo y Norma, que se me olvidó ser Domitila. Se me olvidó qué me gustaba hacer solo por mí, qué me hacía feliz además de cuidar a otros, qué sueños tenía yo como persona individual. Resulta que me encanta leer novelas románticas, algo que Prudencio siempre decía que era una pérdida de tiempo. Resulta que tengo muy buena mano para la jardinería, y ahora mi casa está llena de plantas hermosas que yo misma cuido. Resulta que me gusta mucho bailar, y me inscribí en clases de baile de salón en el centro comunitario. También descubrí que soy muy buena dando consejos a otras mujeres que pasan por situaciones difíciles. En mi grupo de emprendedoras, muchas veces me buscan para platicarles mis experiencias y compartir lo que aprendí. Una señora me dijo hace poco: Domitila, tú eres la prueba de que nunca es tarde para empezar una vida nueva. Y esa frase se me quedó muy grabada, porque es exactamente lo que quiero decirles a todas las mujeres que están escuchando esta historia. A todas las mujeres que me están escuchando, especialmente a las que ya pasamos de los 50 años, quiero decirles algo muy importante. Nunca, jamás, es tarde para tomar control de su vida. No importa cuántos años tengan. No importa cuánto tiempo hayan estado en una situación que no las hace felices. No importa qué tan imposible les parezca el cambio. Si yo pude hacerlo a los 66 años, después de 40 años de matrimonio, ustedes también pueden. Sí, da miedo. Sí, es difícil. Sí, van a haber días en que se pregunten si hicieron lo correcto, pero también van a haber días en que se despierten y se sientan orgullosas de ser quienes son, de haber tomado decisiones valientes, de haberse elegido a ustedes mismas. La traición duele, especialmente cuando viene de las personas en las que más confiamos. Pero el dolor no tiene que ser permanente. El dolor puede convertirse en fuerza, en sabiduría, en una oportunidad para construir algo mejor. A las mujeres que están pasando por infidelidades, les digo, no se apresuren a tomar decisiones. Tómense el tiempo de entender completamente la situación, de hacer un plan, de asegurarse de que van a salir mejor paradas. No actúen desde la rabia, actúen desde la inteligencia. A las mujeres que sienten que ya es muy tarde para cambiar, les digo, es mentira. Yo empecé mi vida nueva a los 66 años, y estos 2 años han sido de los más plenos de toda mi vida. Tengo una relación nueva conmigo misma, un negocio exitoso, hijastros que me adoran, y una libertad que no sabía que existía. A las mujeres que tienen miedo de quedarse solas, les digo, estar sola no es lo mismo que estar abandonada. Estar sola puede ser estar acompañada de la mejor compañía que pueden tener, ustedes mismas. Y a todas las mujeres que están escuchando, sin importar su situación, les digo, nunca permitan que alguien más decida por ustedes cuál va a ser su futuro. Ustedes tienen el derecho y el poder de escribir su propia historia, sin importar en qué capítulo de la vida se encuentren. Mi historia no terminó cuando descubrí la traición. Mi historia apenas estaba empezando un nuevo capítulo. Y ese nuevo capítulo está siendo mucho más emocionante de lo que yo pensé que era posible. Gracias por escuchar mi historia.
Gracias por acompañarme en este viaje desde el dolor hasta la liberación. Y si esta historia les sirvió de algo, si les dio fuerza, si les dio esperanza, por favor denle like, comenten qué les pareció y suscríbanse al canal. Porque estas historias reales de mujeres reales pueden ayudar a otras mujeres a entender que siempre, siempre hay una salida. Siempre hay una manera de salir adelante. Y siempre es posible construir una vida nueva, sin importar qué tan destruida esté la vida anterior. Mi nombre es Domitila Cervantes. Tengo 68 años. Vivo en Tlaxcala. Y esta fue mi historia real de cómo a los 66 años descubrí que mi vida apenas estaba comenzando. Que Dios las bendiga a todas. Y recuerden, nunca es tarde para ser felices.